¿Por qué me hacen esto? Chicos, si me ven sentadito en esta posición es Sí. porque empezamos inmediatamente un nuevo capítulo del otro relato. En este caso nos vamos a meter con un tema que pareciera haber quedado fuera de agenda, pareciera no ser tan importante por la lamentable actualidad de la economía, pero que sin embargo tiene que ponernos con las antenas bien atentas. La empresa Smartmatic, una decisión de la justicia, un pedido expreso de que ajuste y mejore imperiosamente el sistema del escrutinio provisorio de cara a las elecciones de octubre. Quizás no sabés muy bien de qué estamos hablando y quizás viste alguna publicación de algunos que hablaban de fraude, pero vamos por parte. Empecemos con la primera placa. Cuando hablamos de Smartmatic, ¿de qué tipo de empresa hablamos? Bueno, mientras vos tenés la información, yo te agrego más datos, porque pocos saben que esta empresa Smartmatic nace justamente en la elección del año 2000 como idea en Estados Unidos, cuando se da este conflicto que no se sabía si ganaba George Bush o Al Gore, el demócrata o el republicano. Hay un estado que era el estado de Florida donde no se sabía quién ganaba y se cierra la votación y no se contaban los votos. Ante esa situación es que los empresarios se juntan y crean el concepto de Smartmatic. Ellos dicen que nacían a partir del 2003 oficialmente para dar una conexión ultra segura entre dispositivos para celebrar los procesos electorales. Esa es la definición misma de Smartmatic con esa información que tenés en pantalla. Pero empezó a prestar servicios esta empresa. Pasamos a la segunda placa y buscamos los antecedentes para saber cómo estamos, para saber a dónde vamos. Veamos de dónde venimos. Italia, Venezuela, Salvador son tres de los ejemplos que podemos darte en este momento. En Italia, por ejemplo, esa información que vos tenés ahí, yo te agrego que era en la localidad de Lombardía, un referéndum por un sí o por un no. ¿Qué hizo Smartmatic? Publicó información privada que estuvo a disposición de cualquier individuo y de los hackers, lo cual va en violación de los códigos electorales italianos. En Venezuela, Smartmatic ha reconocido que hubo fraude con denuncias y con conferencias de prensa rutilantes durante el año 2017. Y la situación más polémica de todas directamente fue en El Salvador, donde dieron como ganador al que menos votos había obtenido. Pero no te lo cuento yo. Mirá cómo la televisión salvadoreña, los noticieros salvadoreños, retrataban el bochorno de Smartmatic en El Salvador. Mirá. Llama la atención que este error de programación que se detectó en la mañana no fue informado hasta horas de la noche. Sobre todo cuando incluso la prensa ya había intentado obtener reacciones luego que algunos políticos denunciaran irregularidades desde primeras horas del día lunes. Conocer qué opina acerca de algunas acusaciones que estaba haciendo el diputado Portillo Cuadra con respecto a algunas actas que ya se han procesado, y él dice que no existe inconsistencia entre los datos que ustedes reflejan de San Salvador para los puestos en la Asamblea Legislativa. A este momento tenemos alrededor del 32%, ¿verdad?, de preferencias procesadas. Imagínense. Bueno, esto es parte del caos que generó en El Salvador y así llegaba con estos antecedentes internacionales Smartmatic a la Argentina. Vamos a la siguiente placa porque tenemos que hablar de la llegada rápidamente de Smartmatic a nuestro país. Con esa información que vos tenés ahí, febrero de 2015, la primera elección es en la provincia de Córdoba, en la localidad de La Falda, y Marco Juárez. Después es seleccionada esta empresa, siendo en licitación la que mejor precio le ofrecía al gobierno para hacerse cargo de las elecciones que estamos viviendo en este año. Las primarias, las generales y en caso de que se llegue al balotaje. Vení conmigo porque una vez que le entregaron por 17 millones de pesos la concesión, empezaron a darse una serie de ilegalidades, de cosas indebidas, antes de que se celebren las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a la siguiente placa para ver cuáles fueron esas ilegalidades justamente, porque Smartmatic está obligada por ordenamiento legal a entregarle a todos los partidos, a los fiscales de todos los partidos, las claves para que puedan acceder al software que se utiliza. Bueno, entregaron, no 30 días antes como dice la ley, sino 2 días antes, 48 horas antes de las elecciones, un diseño de software pero sin clave, o sea, no servía absolutamente de nada. Ahora bien, a ver, esta es la razón, y vení conmigo, por la que se presentó justamente una serie de quejas, una serie de denuncias, el Frente de Todos presentó un recurso ante la justicia electoral diciendo esto no puede ser, no nos entregan el software, no nos entregan la clave, no sabemos cómo fiscalizar. 2 días antes de las elecciones, Adrián Pérez, uno de los máximos responsables del gobierno del proceso electoral, decía esto, escuchá. Desde luego que la transparencia del proceso del escrutinio provisorio está absolutamente garantizada.
y de hecho las modificaciones que se hicieron no fueron modificaciones caprichosas ni unilaterales que hizo el Ministerio del Interior, sino que han tenido que ver con requerimientos oportunos de la Cámara Nacional Electoral, a los cuales cumplimos, ¿no? Entonces, la verdad es que el proceso garantiza transparencia, garantiza control por parte de la oposición y se han tomado todas las medidas tendientes a que haya... Garantiza un control que, según la ley, no fue tal, porque 30 días antes está establecido, insisto con esto, que los partidos, los fiscales debían contar con las claves de acceso al software. 2 días antes se le dio la información incompleta que no servía para nada. Ahora, ¿cómo reflejaron los diarios el día después, cuando se conoció la noticia de que había sido bochornoso el desempeño del escrutinio provisorio de Smartmatic? Veamos algunas placas, veamos algunos títulos de portales informativos. La Voz, la aplicación de Smartmatic funcionó de manera totalmente defectuosa en las pasos y seguimos avanzando porque no solamente el diario La Voz, también tenemos placas de la agencia Telam, del diario Clarín. Mirá la agencia Telam, forma defectuosa. Ese es un extracto específicamente redactado por la justicia, Hugo Alconada Mon, todos haciendo mención en estos días al bochorno de Smartmatic en el escrutinio provisorio. Cortala ahí, vení conmigo. Bajo ningún punto de vista esto quiere decir que hubo fraude. No existe fraude, no existió el fraude. Si viste alguna publicación que habló del fraude, es mentira, es fake news, lo dejamos de lado totalmente. Lo que sí existió fue una concesión a una empresa que venía con antecedentes bochornosos y que en la parte del escrutinio provisorio, lamentablemente, no se diferenció de lo que ya había hecho. Volvió a hacer un bochorno. Con todo esto, se abrieron las urnas, se vieron los votos, se controló todo. La diferencia oficial entre Alberto Fernández y Mauricio Macri ha estado arriba de los 16 puntos porcentuales, casi 17 puntos porcentuales es la diferencia definitiva. Habrá que replantearse entonces a quién le damos el control del escrutinio provisorio en las elecciones por venir. Vamos a la pausa, quédate con nosotros que en minutos comemos todos Con Mucho Picante.